Hola, buenos días. Hoy les presento. ¿Se imaginan Corea? Bien, esto es que he estado pensando últimamente. Ya que tenemos muchos monstruos. Así que empecemos. Bien, creo que todos deseamos ver lo que le pasó en la pregeneración. Ya que se nos dijo que la primera generación es llamada la generación de la guerra. Pero se nos dice explícitamente que ni siquiera pueden compararse en lo más mínimo con la pregeneración. Y eso es algo que todos afirman. Los miembros más débiles eran capaces de vencer a cientos de personas con una felicidad absurda. Y las peleas a muerte eran algo de todos los días. Ya que nos dicen que la intensidad y cantidad de esas peleas dejaban como niños la primera y segunda generación. Junto a que esa generación tuvo a los monstruos más grandes de todo el PTJ verso. Tenemos a Elite Mugen Jin Yeon Park Shintaro. Y a los mismísimos Gabion Kim y Shigen Yamasakis. Porque esto no era un juego de niños a comparación de los demás. No era ciudad contra ciudad o región contra región. Esto fue un país contra un país. No es algo que tan siquiera podamos comparar con las demás generaciones. Porque si una ciudad y una región son gigantes. Pero aquí estamos hablando de países en contra países. Muchos pueden pensar que no es tan así. Ya que solo era la banda del puño contra los Yamasakis. Pero era así. Se nos dijo claramente que los Yamasakis habían conquistado todo Japón. O en términos más simples habían conquistado todo el inframundo de Japón. Junto a que Gabion Kim consiguió a los poderes más grandes de toda Corea para poder enfrentarse a los mencionados. También tengamos en cuenta que no son viejos como están actualmente, eran sus versiones más fuertes. Esas personas que actualmente pueden ser todo el verso actual. Eran mucho más fuertes en esa edad. Eran más ágiles con su máxima condición física y todos ellos tenían una experiencia que humillarían a los reyes. Junto a que el papel rojo eran impuestos de los Yamasakis hacia los ciudadanos coreanos. Que según el capítulo más reciente se lo llevaban todo de los demás. Y no hablamos de unas cuantas regiones sino toda Corea. Y nos dicen explícitamente que la única razón por la cual los Yamasakis se retiraron fue por la banda de Gabyong. Eso quiere decir que el gobierno no pudo con ellos. Y no es como la segunda y primera generación que al menos afecta a una región. Eso no es así. Esto es todo un país, algo que podría obligar a Corea a caer en una gran desgracia. Al menos el gobierno debió intentar meterse. Pero parece que no pudieron con el Shigen Prime. Pero también la pelea que tuvieron que tener la banda del puño y los Yamasakis debió ser espectacular. Se nos mostró en el panel de los Yamasakis que hay más personas. Personas que debieron enfrentar a los demás monstruos más grandes del verso. Con los dominios y estilos de peleas únicas. Shigen modo berserker a su máximo nivel. Gabion Kim con su modo convicción en su mejor momento. Debió ser posiblemente la más grande pelea en todo el verso. Porque el poder que mostraron siendo viejos y débiles fue espectacular. Y una pelea seria entre ellos dos al menos sería algo que nunca más veríamos. Pero eso es todo por hoy. ¿Y ustedes qué piensan de lo que pasó en la pregeneración? ¿Esperan con interés lo que pasó en esta generación? Los escucho en los comentarios. Pero tengo que decirles que active las membresías del canal. Así que si quieren apoyarme para subir más vídeos y saber información de antemano se los agradecería mucho. Pero tengo que agradecerle a los miembros del canal. En mi rango Go tenemos a el Canela Tridente. Como uno de los principales creadores de mi imperio. En mi rango Gun tenemos a Carlitos. Y a G la letra. Como los principales creadores de mi imperio. Pero las personas que me llevarán al cielo para después ser mi caída tenemos a Juan.07. Skitiller. Muchas gracias por crear mi imperio. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Pero si pueden suscribanse y denle me gusta. Buenos días o noches y adiós.